Bueno, buenas. A continuación vamos a presentar el tema de anestesia epidural. Mi compañera Adriana de la Cruz Montenegro y quien les habla Medelia Dritz Sandoval. Somos estudiantes de noveno semestre de medicina. Bueno, iniciando con lo que sería la anatomía, pues vamos a tener en cuenta primero que la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se aloja en el canal vertebral. Esta pues parte del foramen magno y es una continuación del tronco del encéfalo. Vamos a tener en cuenta además de que su extremidad distal tiene forma de cono y esto pues se conoce como el cono medular. Además de esto pues va a presentar una extensión neuronal que es conocida como la cola de caballo o la caudequina y esta pues además se entrecruza con una prolongación de la pia madre que es conocida como el filum terminal. Este pues tiende a fijarse al periósteo del hueso coxis. Vamos a tener en cuenta además de que con respecto al tamaño de la médula espinal, pues este varía más que todo con la edad. Y esto pues se plantea debido a que pues en lactantes la médula espinal pues tiende a alcanzar a L3. En cambio, cuando una persona está adulta, pues esta se limita hasta la altura de L1. Esto ocurre debido a que hay diferencias en lo que será la velocidad entre el crecimiento del canal óseo vertebral y también el crecimiento del sistema nervioso central. Con respecto a la morfología de la médula espinal, pues vamos a tener en cuenta de que esta tiene una forma netamente cilíndrica. Además de esto, pues su aspecto externo es blanquecino y esto ocurre debido a que pues superficialmente está compuesta por fibras nerviosas de tipo mielinizadas. Además de esto, pues como ya mencioné, la longitud de esta varía, sin embargo, pues en promedio en una persona adulta, esta tiende a medir aproximadamente 45 centímetros. Con respecto a lo que sería su ancho, pues este también varía dependiendo de la porción en que nos encontremos. Vamos a tener en cuenta de que pues esta presenta una serie de engrosamientos, entre los que destacamos el engrosamiento cervical, en donde este pues se origina debido a que pues existe un mayor número de raíces nerviosas debido a que aquí pues se forma lo que sería el plexo braquial. Y además de esto, pues inferior a este engrosamiento cervical, encontramos otro engrosamiento que es el engrosamiento a nivel torácico inferior y lumbar. En este, pues aquí parte lo que sería el origen del plexo lumbosacro. Como observamos en la imagen de la derecha, pues vamos a tener en cuenta de que la médula espinal está, pues, está envuelta por una serie de capas y pues estas membranas que la recubren, pues se conocen como las meninges. Entre estas pues encontramos la pia madre, la aracnoide y la dura madre, siendo desde la pia madre la más interna y la dura madre la más externa. Teniendo en cuenta pues las características de cada una, pues vamos a destacar de que pues la pia madre es la membrana pues que está más interna como ya mencioné y esta está adosada directamente a lo que sería la médula espinal. Vamos a tener en cuenta de que pues esta es una membrana que es altamente vascularizada. Encima de esta encontramos lo que sería la aracnoides. Esta pues es una membrana frágil, no es vascularizada y pues la función principal que tiene es pues servir de barrera principal a los fármacos que entran y salen al líquido cefalorraquídeo. Por último pues encontramos la más externa que sería la dura madre y esta pues es una membrana fuerte, densa y fibrosa que envuelve pues toda la médula espinal y también alcanza a rodear lo que sería la caudequina o la cola de caballo. Esta, pues, cabe resaltar de que pues continúa a través del foramen magno con la dura madre que también recubre lo que sería el encéfalo. Estas capas o estas membranas tienden pues, a crear una serie de espacios que pues, se conocen como una serie de espacios virtuales. Estos espacios pues, son importantes clínicamente debido a que pues, tienen una serie de funciones. Entre estos espacios encontramos el espacio subaracnoideo. Este pues se caracteriza debido a que por este transcurre directamente lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Se plantea que al día en este espacio subaracnoideo transcurre entre 30 y 80 mililitros. Encontramos otro espacio que sería el espacio epidural y este pues
se encuentra básicamente cubriendo lo que sería la dura madre. Este espacio pues se extiende desde el agujero occipital hasta el hiato del sacro, rodeando lo que sería toda la dura madre, tanto en su pared anterior como en su pared lateral y en su pared posterior. Eh, Continuando con lo que serían los ligamentos, pues vamos a tener en cuenta de que pues existen un ligamento que es importante a la hora del conocimiento anatómico con lo que sería la anestesia epidural, como es el ligamento flavum o también conocido como el ligamento amarillo. Este ligamento pues se caracteriza porque se extiende desde el foramen magno hasta el hiato del sacro. Anteriormente pues se planteaba de que este era un solo ligamento, pero en realidad está compuesto por dos ligamentos, un ligamento amarillo o ligamento flavum derecho y uno izquierdo. Estos pues confluyen o se unen en el centro y forman un ángulo agudo con una abertura ventral. Posteriormente pues al ligamento amarillo está la lámina de la apófisis espinosa de los cuerpos vertebrales o los ligamentos interespinosos. Y estos pues se extienden desde la protuberancia occipital externa del cráneo y alcanzan lo que sería el hueso coxis. Con respecto pues a la vascularización, pues vamos a tener en cuenta que como se observa acá en la imagen derecha, la sangre pues se suministra a la médula espinal desde una arteria espinal anterior que procede de la arteria vertebral, dos arterias espinales posteriores que proceden desde la arteria cerebelosa inferior, las arterias espinales segmentarias que proceden de la arteria intercostal y de las arterias lumbares, las arterias vertebrales pues entran al canal espinal por cada agujero intervertebral y estas van emitiendo ramas que irrigan lo que serán las raíces nerviosas a través de lo que serán las ramas medulares a la médula espinal. Continuando con lo que sería el sitio de acción de la anestesia raquídea, vamos a definir primeramente pues este espacio como a la anestesia que se suministra pues directamente en el raquis. Entonces hablamos de que pues esta acción que genera es básicamente pues la interrupción del impulso nervioso en el sistema nervioso central y la periferia. Esto pues compromete la transmisión tanto simpática, la transmisión sensorial y también la transmisión motora. Pues siguiendo cada uno de los planos anatómicos que pues encontramos en la imagen izquierda, pues primeramente vamos a tener en cuenta pues la dura madre. Vamos a tener en cuenta de que esta pues va a tener una transición tisular de tejido que es muy laxo. Observamos también la aracnoide. Esta pues está formada por una capa compacta entre 7 y 8 células. Además de esto pues va a constituir la principal barrera meningia al paso de sustancias tanto dentro y fuera del líquido cefalorraquídeo. Además, también hay que tener en cuenta de que esta pues participa en procesos de transporte activo y esta pues también contiene una serie de enzimas metabólicas. Con respecto a lo que sería la pia madre, pues vamos a tener en cuenta de que esta pues, como ya mencioné, es una membrana que es muy delgada y está en íntimo contacto con lo que serán los elementos nerviosos a los que recubre. Bueno, entrando más que todo a la técnica, pues vamos a tener en cuenta primeramente lo que sería la preparación. Eh, con respecto a este tipo de anestesia, pues vamos a tener en cuenta de que pues primeramente el paciente pues debe dar consentimiento del procedimiento que se le va a realizar. También pues se debe contar con un equipo de vigilancia y un equipo de reanimación. También vamos a tener en cuenta de que pues el paciente debe contar con acceso intravenoso. Además de esto, pues se debe tener pues la capacidad de elegir a qué tipo de paciente se le puede realizar el procedimiento. También hay que pues tener la capacidad de elegir los medicamentos apropiados y esto pues se hace teniendo en cuenta lo que serían las enfermedades con las que convive el paciente y también la naturaleza de la cirugía que se va a practicar. Además de esto, un punto importante es la esterilidad, debido a que a menudo con este tipo de intervenciones se suele dejar lo que sería un catéter in situ. Otro punto que es importante destacar es la extensión del campo quirúrgico. Esto, pues, debido a que normalmente se debe insertar la aguja a la altura adecuada dependiendo de la función que se quiera, pues, encontrar.
continuando con la técnica, pues vamos a tener en cuenta de que con respecto al uso de las agujas, hay diversos tipos de agujas. Eh, con respecto pues a esto, las agujas que son como de más preferencia son las tipo Tuoi. Y esta pues tiene que ser más que todo un tamaño entre 16 y 18G. Además de esto, pues se prefieren las agujas que tienen una punta roma o punta hover que estén curvadas entre 15 y 30 grados. Con respecto a lo que sería la posición del paciente, pues normalmente se plantean dos posiciones, una en que el paciente está sentado y otra en la que el paciente está de cúbito lateral, como observamos aquí en las imágenes. Con respecto pues a la posición de preferencia, pues realmente es a elección de quien esté realizando el procedimiento. Y además de esto, pues cabe resaltar de que con respecto a estas posiciones, se ha relacionado pues con con menor tiempo de inserción del catéter a aquel paciente que se encuentra sentado. Bueno, con respecto a la proyección y a la punción, pues vamos a tener en cuenta de que la zona de inserción de la aguja depende del lugar de la cirugía y esto pues lo observamos resumido en esta tabla, en donde pues encontramos los sitios sugeridos de inserción, en donde pues dependiendo del tipo de cirugía vamos a tener la altura sugerida para pues la colocación de la anestesia. En este caso pues una cirugía de cadera que pues sea realizada en una extremidad inferior, también pues aquellas cirugías de tipo obstétricas en donde se necesite de analgesia, pues se debe hacer a una altura lumbar entre L2 y L5. Con respecto a aquellos pacientes que van a ser pues beneficiados de una colectomía, una resección anterior, pues se benefician de pues la altura torácica inferior entre T6 y T8. Y aquellos pacientes que pues van a tener una cirugía abdominal alta, torácica, pues se benefician a una altura entre T2 y T6. Con respecto a los métodos pues, de ayuda pues, a guiar el sitio de punción, pues encontramos la ecografía. Esta pues se considera útil debido a que pues, nos permite identificar el espacio torácico correcto en donde vamos a hacer la punción. Además de esto, pues permite identificar puntos de referencia que son importantes, como lo que sería el ligamento amarillo y también el espacio intratecal. Vamos a tener en cuenta de que existen diversos tipos de abordaje con las agujas, como pues son en la línea media. También existe otro tipo de abordaje que es conocido como el paramedial modificado y el caudal. Pero para los accesos lumbar y torácico bajo, el abordaje pues preferido es en la línea media. Entonces, para pues, realizar primero se realiza una infiltración de la piel con anestésico local. Después de esto, pues la mano no dominante de quien está realizando la técnica puede descansar sobre la parte posterior del paciente, con el pulgar y el dedo índice sosteniendo el eje de la aguja. Posteriormente, pues el ángulo de acceso debe ser ligeramente cefálico en las regiones lumbar y torácica baja. En la región torácica media, el enfoque debería ser un poco más cefálico y esto pues ocurre debido a la inclinación importante que sufren lo que serían las apófisis espinosas en esta zona. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los diversos efectos fisiológicos que se producen cuando a un paciente se le aplica la anestesia epidural. Entonces debemos tener en cuenta que el hecho de bloquear la conducción a nivel simpático, el hecho de bloquear también la sensibilidad dolorosa y la actividad motora en un paciente, esto va a determinar que vayan a presentarse diferentes cambios a nivel fisiológico. Entonces, esto se va a ver reflejado en diversos sistemas. Principalmente tenemos un efecto a nivel de la conciencia y el hecho de disminuir los impulsos a nivel periférico, es decir, los impulsos que van desde la forma periférica hacia el sistema nervioso central, esto va a producir en el paciente una sedación de base y esto a su vez va a realizar o va a producir una disminución de los requerimientos de los fármacos, ya sean sedantes o sean hipnóticos,
Este efecto pues se considera como algo directamente proporcional a la extensión o digamos a qué tan grande sea el bloqueo, y lo que se cree es que se debe principalmente a la distribución rostral de los diferentes anestésicos locales, y también se puede ver a la disminución en la actividad del sistema reticular por la reducción de la estimulación aferente en las zonas bloqueadas. Otra de las funciones que se encuentra, digamos, modificada fisiológicamente es la parte de la termorregulación, y esto se debe a que principalmente el tono que tiene propiamente las arterias y las arteriolas es muy dependiente de la inervación simpática. Entonces, si hay presencia de un bloqueo, la vasodilatación cutánea va a ser máxima, y esto va a ocasionar una pérdida de calor en la superficie cutánea del área que fue bloqueada. Ahora, también se ve afectado el umbral termorregulador, que de forma posterior, de forma más tardía, se va a encargar de producir un descenso en la temperatura. Y por último, hay ciertos mecanismos compensadores o generadores de calor que también tienden a perderse, como por ejemplo los escalofríos o la vasoconstricción, y esto va a suceder pues, obviamente en los segmentos que han sido bloqueados. Esta pérdida de calor se va a hacer evidente o se va a mostrar principalmente en los primeros 30 minutos después de haber comenzado el bloqueo. Y entre más sea la extensión del bloqueo, va a ser más acentuada la pérdida del calor. Al igual que los pacientes que son mayores de edad, se considera que es más acentuada en estos pacientes. Bueno, respecto a la ventilación, se considera que una anestesia espinal baja realmente no tiene un gran efecto sobre la función pulmonar en el caso de que estemos hablando de pacientes sanos. Pero, por ejemplo, si es un paciente que tiene una anestesia espinal alta, esta tiene la capacidad de afectar la musculatura abdominal y también la musculatura intercostal. Y esto de cierta manera se va a encargar después de limitar la expiración activa y disminuir el volumen de reserva respiratorio. Esta disminución de la fuerza respiratoria va a generar en el paciente que hay una menor tos efectiva. Entonces se considera que esto va a favorecer a que haya un acúmulo o que más fácilmente se puedan acumular las secreciones. Pero como tal, en los pacientes sanos realmente no es que se observe mucho la diferencia o clínicamente no es que tenga una mayor relevancia a nivel del sistema respiratorio y a nivel de la ventilación. Pero si son pacientes que de pronto tienen una patología de base o que tienen una disminución de la reserva respiratoria, sí va a haber una mayor repercusión, también dependiendo de la altura del bloqueo. Recordemos que esto se da más que todo a nivel de las anestesias altas. Y se han observado pocos casos, pero sí se ha documentado de paros respiratorios que están asociados a la anestesia neuroaxial. Es poco frecuente y se considera que esto se debe a la hipoperfusión que se da a nivel del centro respiratorio en el tronco encefálico. Ahora, otro de los sistemas que también se ve afectado por la anestesia es el aparato digestivo. Esto se debe a que este sistema tiene una inervación tanto simpática como parasimpática. En el caso de la inervación parasimpática del intestino, pues va a discurrir o va a pasar por lo que sería el nervio vago y también por los nervios sacros de la pelvis. Estas fibras nerviosas parasimpáticas van a provenir de los núcleos de la sustancia gris y de la porción sacra medular, y forman parte tanto del tercero como del cuarto nervio sacro, y se van a encargar de inervar todo lo que sería la musculatura lisa, tanto del colon descendente, del colon sigmoide, del recto, todo lo que sería la parte de los órganos genitales, la vejiga y la uretra. El sistema parasimpático lo que va a hacer a nivel del sistema digestivo es producir una relajación de esfínteres y va a inducir a una contracción de las paredes musculares. Entonces, si se realiza un bloqueo del sistema nervioso simpático, esto va a generar que haya un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Recordemos que lo que se bloquea es el sistema nervioso simpático. Entonces, si esto sucede, va a haber un predominio del sistema nervioso parasimpático que va a estar comandado o conducido principalmente por el nervio vago. Y esto pues va a inducir a que haya un aumento de las secreciones, que haya relajación de esfínteres y que también se vea aumentado el peristaltismo. Ahora, en algunos casos los pacientes pueden presentar náuseas, y esto lo hablaré más adelante, que están asociadas también a ese desequilibrio que se produce a nivel del sistema nervioso autónomo.
Otro de los sistemas en los cuales la anestesia produce efectos es el sistema cardiovascular. Dentro del sistema cardiovascular, digamos que son como tres aspectos que se encuentran modificados por el hecho de la anestesia, principalmente lo que sería la frecuencia cardíaca, porque se considera que la anestesia epidural torácica alta va a producir un cambio, no es un cambio que sea muy marcado, pero sí se considera como un cambio significativo en el cronotropismo, es decir, va a disminuir, o sea, va a disminuir lo que sería la capacidad de contracción de las células cardíacas. Esto se puede dar tanto en los pacientes que son sanos como los pacientes que tengan alguna patología de base. Otra de las partes afectadas sería la función ventricular, y lo que se ha estudiado, o diferentes estudios lo que han mostrado, es que la anestesia epidural en individuos tanto sanos como aquellos pacientes que tienen de pronto alguna afectación a nivel coronario, la anestesia va a inducir a que haya una disminución de la contractilidad ventricular, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo. Y bueno, por último, a nivel cardíaco, también se va a ver afectado lo que sería el flujo sanguíneo coronario, y esto se debe principalmente a que los vasos coronarios, tanto epicárdicos como las arteriolas coronarias, se encuentran ampliamente inervadas por lo que serían las fibras simpáticas adrenérgicas. Entonces, si hay un aumento de la actividad simpática, esto va a generar una vasoconstricción y de pronto no va a hacer distinción, lo va a hacer tanto en arterias coronarias sanas como arterias coronarias que se encuentren estenóticas. Bueno, a nivel vascular, se habla de que el lecho arterial venoso, la inervación de este lecho está dada principalmente por toda la extensión de lo que sería el sistema nervioso simpático, y esto abarcaría desde la vértebra torácica 1 hasta la vértebra lumbar 2. La intensidad del bloqueo de los vasos que se produce a nivel arterial y a nivel venoso va a depender directamente de la cantidad de metámeras, es decir, de la porción de la médula espinal que abarque el bloqueo. Las metámeras son porciones de la médula espinal que van a tener impulsos tanto aferentes como aferentes de un mismo cordón a nivel de la médula espinal. Entonces, si por ejemplo se produce un bloqueo o se produce una parálisis del sistema nervioso simpático a nivel arteriolar, esto se traduce, o el efecto fisiológico que se da principalmente va a ser una disminución de la resistencia vascular periférica, que pues obviamente va a ser directamente proporcional a la extensión del bloqueo y de los órganos que hayan sido afectados por el bloqueo. Entonces, también, como se está dando esto, se produce una actividad vasoconstrictora compensatoria, lo que trata como de mantener el tono vascular. Pero es muy importante destacar que el sistema nervioso, el sistema venoso, tiene la mayor parte de la bulimia, es un sistema que tiene alta distensibilidad, que no tiene un tono residual y que durante el bloqueo la dilatación va a ser máxima. Entonces, si se produce una parálisis venosa, esto lo que va a hacer es ocasionar un aumento a nivel del lecho venoso, principalmente a nivel del el sistema o el área esplácnica y sobre todo en los miembros inferiores. Si se produce esto en estas áreas, lo que va a producir de forma inmediata es una reducción del retorno venoso y también va a disminuir las presiones de llenado ventricular. Entonces, todos estos efectos vasculares que se producen, tanto a nivel arterial como a nivel venoso y que se encuentran asociados a la anestesia, digamos que son los principales determinantes de que se produzca esa consecuencia que es la más frecuente y que es la más evidente a nivel vascular, que es los pacientes presenten una disminución de la presión arterial. Y bueno, también tenemos lo que sería el aparato genitourinario. Es muy importante también saber que el aparato genitourinario tiene una inervación bastante compleja, tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático. Y se habla de que la inervación del aparato urinario inferior va a estar regulada por centros medulares y también por centros encefálicos. Entonces, además de que tiene inervación del sistema nervioso simpático como del parasimpático, cuenta también con el control somático voluntario. Entonces, si por ejemplo empezamos hablando de que la inervación simpática del sistema genitourinario va a provenir principalmente del centro simpático de la micción, y esto está dado en los segmentos D10 y L2 medulares. Y toda esta inervación va a llegar a la vejiga,
desde el plexo hipogástrico por los nervios hipogástricos. Este sistema nervioso simpático se va a encargar principalmente de relajar lo que sería el músculo detrusor y de contraer el esfínter de la vejiga. Ya en lo que sería la inervación del sistema nervioso parasimpático, pues se cree que, o lo que se dice es que ella tiene su centro medular en los segmentos S2 al S4 y que va a llegar a la vejiga a través de los nervios pelvianos. Esta inervación se encarga principalmente de contraer el músculo detrusor durante la micción. Y bueno, por último tenemos la inervación somática, que esta también va a tener su centro medular en los segmentos S2 al S4, y este sistema pues, va a estar bajo el control voluntario de la persona. Su acción principalmente va a ser sobre la uretra y también sobre los músculos del piso de la pelvis. Se considera como tal que este es un complejo sistema de regulación y que va a necesitar de una integración correcta de los reflejos autonómicos y también de los actos voluntarios que realice la persona por medio de su sistema nervioso central. Entonces, todo esto porque si se da un proceso de alteración o de bloqueo de cualquiera de estos sistemas o la inervación de cualquiera de estos sistemas, esto lo que va a producir fisiológicamente es un trastorno del proceso de micción. Entonces, frecuentemente lo que sucede es que se retrasa el inicio de la micción y esto va a provocar en los pacientes retención urinaria, especialmente si es un bloqueo que se ha dado por un tiempo prolongado. En el caso de la función renal, realmente si digamos la presión arterial no desciende a valores muy críticos, la perfusión a nivel renal se va a mantener y no se altera como tal la función renal. Y bueno, por último tenemos la coagulación. Lo que se dice es que durante el periodo perioperatorio los pacientes van a presentar un estado de hipercoagulabilidad y esto va a estar desencadenado por diversos factores o va a estar determinado por diversos factores como lo que serían el estrés quirúrgico, que se produzca estasia sanguínea y también el daño endotelial. Todo esto lo que induciría es un aumento de los fenómenos trombóticos, tanto arteriales como venosos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la farmacología que es empleada durante la anestesia epidural. En esta tabla podemos observar los fármacos que se usan con más frecuencia. Tenemos principalmente la bupivacaína y la ropivacaína, que son los anestésicos locales que, digamos, se consideran de elección. Esto se debe a que son anestésicos que tienen menos taquifilaxias con dosis repetidas si se comparan con la lidocaína y también porque a una dosis dada estos fármacos van a producir un bloqueo más de tipo sensitivo y menos de tipo motor. Entonces los pacientes van a experimentar más acorchamiento y menos debilidad. Esto pues está relacionado con un fenómeno que se conoce como bloqueo dependiente de la frecuencia. Otra de las ventajas también es que la bupivacaína es un anestésico que tiene un bajo precio. Entonces aquí en la tabla podemos observar su concentración estándar, que es del 0,125%, tiene una concentración máxima del 0,25% o 2,5 miligramos sobre mililitros y la dosis máxima sería de 0,5 miligramos por kilogramo por hora. Bueno, también tenemos fármacos opioides como por ejemplo la morfina, que es un opioide hidrosoluble, se considera que es de larga duración y que se transporta de una forma pasiva por el líquido cefalorraquídeo en forma rostral. Esto lo que va a hacer es producir una diseminación extensa. Entonces se considera que la morfina es bastante eficaz contra el dolor a cierta distancia de la localización del catéter. La morfina pues se considera útil en el caso, por ejemplo, de incisiones laparotómicas que sean longitudinales y que sean amplias, o en aquellos pacientes en el que el catéter se encuentra muy alejado de la incisión. Tiene una concentración estándar de 0,1 miligramos sobre mililitros y tiene una dosis máxima de 0,015 miligramos por kilogramo por hora. También tenemos otros fármacos como por ejemplo la meperidina, que es un narcótico y que presenta una liposolubilidad intermedia entre el fentanilo y el sulfato mórfico. Se considera que de pronto es un poco más lenta en el inicio de su acción, pero su efecto dura más que el fentanilo. Y algo también importante es que no se asocia a ningún tipo de depresión respiratoria diferida. Con respecto a su concentración estándar es de 0,1%
o también 1 miligramo por mililitro, y su dosis máxima es de 0,2 miligramos por kilogramo por hora. Por último, tenemos el fentanilo, que también es un opiáceo, se considera como bastante liposoluble y se distribuye de manera rápida por el líquido cefalorraquídeo. Generalmente es un fármaco con el cual hay que tener cuidado, porque el hecho de que se difunda bastante rápido hace que de pronto pueda acumularse a nivel sistémico. Realmente esta tabla nos habla de que tiene una dosis máxima de 1,5 picogramos por kilogramo por hora. Y algo muy importante es que esta tabla habla de las infusiones o de las dosis en los adultos. En el caso, por ejemplo, de los opiáceos, hay que tener en cuenta la dosis que se administra por hora, que tiende a ser, digamos, que ese parámetro más importante y tiende a ser más importante que la concentración. Pero, por ejemplo, en el caso de la bupivacaína, debe tenerse en cuenta tanto el ritmo como la concentración del fármaco, porque el ritmo se va a encargar de determinar la extensión, pero la concentración se va a encargar de determinar la densidad o la intensidad del bloqueo. Por último, tenemos lo que son los efectos adversos que se producen por la anestesia epidural. Realmente se habla de unos cuantos efectos adversos y esta tabla también nos muestra con qué fármacos los vamos a poder revertir. En el caso, por ejemplo, de que el paciente presente náuseas, se recomienda usar metoclopramida. Se pueden usar en dosis de 10 miligramos por vía intravenosa cada 6 o cada 12 horas. También se recomienda el ondansetron de 4 a 8 miligramos también cada 6 o cada 12 horas. Otro de los efectos adversos que se produce es el prurito. Entonces, se considera que el prurito probablemente puede estar mediado por un aumento de la histamina. Por eso se recomienda que se le administren al paciente antihistamínicos. Pero hay algunos pacientes que tienden a presentar un prurito refractario. Entonces, y también pueden presentar depresión respiratoria y retención urinaria. En estos casos, lo que se recomienda es usar naloxona. La naloxona pues es un fármaco antagonista específico de los receptores opioides. Entonces en el caso, por ejemplo, de sedación, de prurito, de retención urinaria y de depresión respiratoria, se recomienda usar este fármaco con la excepción de que sea una depresión respiratoria que ya ponga en riesgo la vida del paciente, donde ya se considera que debe ser administrada más que todo en pequeñas dosis, ya sea por vía intramuscular, por vía intravenosa o por infusión continua. ¿Esto por qué? Porque si se dan dosis excesivas, esto puede generar que haya una reversión de la analgesia. También incluso puede producir en el paciente hipertensión y edema pulmonar. Y ya si el paciente también presenta retención urinaria, además del fármaco, se recomienda colocar un catéter para que haya evacuación de todo ese volumen urinario que no ha podido ser evacuado. Bueno, esto fue todo en lo referente con el tema de la anestesia epidural. Le damos muchas gracias por su atención.